Bueno, vamos a continuar hablando sobre el tejido sanguíneo y estábamos hablando justamente sobre los eritrocitos. Bueno, hay que tener en cuenta de que estos están compuestos, obviamente como toda célula, por una membrana plasmática y dentro de ella vamos a encontrar el citoplasma que está representado por un 66% de agua, mientras que la hemoglobina, que es la proteína encargada del transporte del oxígeno, representa un 33% del componente celular. Y por otro lado, las enzimas y las proteínas del citoesqueleto representan apenas el 1%. Ahora, ¿cuáles son estas proteínas que están presentes en el eritrocito? Tenemos a las proteínas citoplasmáticas, que básicamente están constituidas o representadas por la actina y la espectrina, que conservan la forma de la célula. Y por otro lado, enzimas o no enzimas, proteínas de membrana que están representadas justamente por la anquilina, las glucoforinas y el dímero de banda de tipo 3, que son proteínas integrales de membrana. Básicamente, la presencia también de los antígenos A, B y tipo O determina eh, los 4 grupos sanguíneos principales. Básicamente, todos nosotros poseemos enzimas que catalizan la síntesis del antígeno O. Sin embargo, eh, hay oligosacáridos diferentes que determinan el grupo sanguíneo y dependiendo de la presencia o ausencia de estos, nosotros vamos a tener un tipo de sangre diferente. Así pues, por ejemplo, los individuos que poseen eh, en la membrana un oligosacárido denominado acetilgalactosamina, estos van a ser denominados o van a pertenecer al grupo sanguíneo tipo A. Por otro lado, los que poseen a la galactosa como oligosacárido que está adherido a estas proteínas de membrana, van a pertenecer al grupo sanguíneo tipo B. Mientras que los que poseen ambos oligosacáridos, tanto acetilgalactosamina como galactosa, van a estar encajados dentro del grupo sanguíneo AB. Y por otro lado, los que carecen de estos oligosacáridos pertenecen al grupo O. Si es que aparte de estas proteínas existe un antígeno, que sería el antígeno RH, un antígeno de membrana RH, estas personas van a ser de tipo positivo, o sea, RH positivo. Así serían A positivo, si es que poseen este antígeno de membrana, y si es que carecen de este antígeno de membrana, entonces serían A negativo en su caso, ¿verdad? Muy bien, y justamente las diferencias moleculares que existen en la membrana de los eritrocitos es lo que nos hace únicos, debido a que estas diferencias de las moléculas hacen que si se detectan antígenos que no corresponden a los antígenos del cuerpo, estos van a ser detectados por anticuerpos específicos contra estos antígenos y así, por ejemplo, las personas con antígenos tipo A van a poseer anticuerpos anti-B séricos que van a estar dirigidos contra el antígeno A. Y así las personas con antígeno B poseen anticuerpos anti-A séricos que están dirigidos contra los antígenos A. Las personas que pertenecen al grupo sanguíneo AB, en cambio, no poseen anticuerpos, ¿sí? No poseen anticuerpos dirigidos ni contra los antígenos A ni B. Por lo tanto, al no poseer estos anticuerpos, a este grupo de personas al que pertenecen al grupo AB se los conoce como receptores universales. Pueden recibir cualquier tipo de sangre debido a la carencia de estos anticuerpos. Por otro lado, las personas del grupo O poseen anticuerpos anti-A y anti-B en el suero y no tienen ni antígeno A ni antígeno B en sus eritrocitos. Por lo tanto, estas personas son conocidos como donadores universales de sangre. Sin embargo,
estos no pueden recibir sangre más de el tipo O, ¿sí? Debido justamente a que estas personas no poseen antígenos anti-A ni anti-B. Sin embargo, estas personas poseen los anticuerpos y eso los hace donadores universales, pero solamente pueden recibir justamente del mismo tipo de sangre al que pertenecen. Bueno, yo sé que esto de aquí al principio puede parecer un trabalenguas, pero ya un poco con la práctica se lo puede entender un poco. Ahora bien, esto es importante ya que en la práctica clínica, si es que un individuo llegase a ser transfundido con un tipo de sangre con el cual no es compatible, recuerden que los anticuerpos van a atacar a los eritrocitos del donante, ocasionando una reacción hemolítica, ¿sí? Que es básicamente la destrucción de todos esos eritrocitos que se transfunden. Entonces, esto puede representar una amenaza para la vida, ¿ya? Entonces, es importante siempre realizar estas pruebas de compatibilidad porque se puede hacer la grande si es que se llega a transfundir un tipo de sangre que no corresponde. Muy bien, ya hemos hablado un poco sobre los eritrocitos, ahora vamos a hablar de otro tipo de células que son justamente los leucocitos. Estos leucocitos son justamente la línea de defensa que tiene el cuerpo humano. Y estos de aquí los podemos clasificar en dos grandes grupos. Podemos clasificarlos en el grupo de los granulocitos, que son los polimorfos nucleares. Se los conoce así, granulocitos, justamente porque presentan gránulos específicos en su citoplasma que nos permiten justamente diferenciarlos unos con otros. Y por otro lado, los mononucleares, que no presentan gránulos específicos en su citoplasma. Ahora, hablando un poco sobre estos granulocitos, se los conoce así, polimorfos nucleares, porque poseen núcleos multilobulados, ¿sí? Cada uno de estos lóbulos unidos entre sí por puentes de cromatina, ¿sí? Como estamos viendo aquí. A ver, aquí justamente vemos varias formaciones lobulares del núcleo, ¿sí? Y estos polimorfos nucleares se conocen o se clasifican en tres grupos: los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Los neutrófilos son los más abundantes, ¿sí? Representan aproximadamente entre el 45 al 65% de los leucocitos. Estos se caracterizan por tener núcleos polimórficos multilobulados, pueden llegar a tener hasta 5 lóbulos, ¿sí? Aquí tenemos uno, acá tenemos otro y acá tenemos otro, y estos lóbulos unidos por pequeños puentes de cromatina. Cuando hacemos un frotis sanguíneo, como el que estamos viendo en esta imagen, estos aparecen débilmente teñidos. Estos están teñidos, generalmente los frotis se tiñen con tinción de Wright, y bueno, tienen una vida media de aproximadamente 6-7 horas en el torrente sanguíneo y aproximadamente unos 4 días en el tejido conectivo. Ahora, si bien es cierto, al ser teñidos, estos gránulos toman una coloración bastante débil, ya su citoplasma se lo puede observar muy bien, por eso su nombre, neutrófilos. Estas células poseen gránulos específicos que contienen una gran cantidad de enzimas y activadores del complemento, así como péptidos antimicrobianos como lisocimas y lactoferrinas que sirven para la destrucción básicamente de microorganismos cuando estas células se encuentran en sitios de inflamación. Tenemos que saber y recordarlo siempre de que este tipo de células, los neutrófilos, abandonan la circulación a través de las vénulas postcapilares
en un proceso llamado reconocimiento celular neutrófilo endotelial, en donde van a estar implicadas una serie de proteínas de adhesión como son las selectinas y las integrinas, que van a permitir la diapédesis. ¿Sí? Diapédesis se refiere al término de la migración transendotelial, o sea, de cómo los neutrófilos le pasan del torrente sanguíneo hacia el tejido conectivo. Ahora bien, hay que recordar que generalmente cuando tenemos un pico, una elevación de este tipo de polimorfos nucleares, estaríamos enfrentándonos a una infección, a un proceso inflamatorio, a un proceso infeccioso de tipo bacteriano. Cuando hablemos sobre el hemograma vamos a ahondar un poquito más en esto. Ahora bien, hablemos un poquito sobre los basófilos. Estos basófilos se caracterizan por poseer en su citoplasma una serie de gránulos metacromáticos, ¿sí? Que, como vemos en esta imagen, como que enmascaran al núcleo, que también es un núcleo lobulado. De ahí por eso es que este tipo de células también es un polimorfo nuclear. Los basófilos representan menos del 0.5% de los leucocitos circulantes. Y cuando abundan en el torrente sanguíneo, ¿sí? Y penetran dentro del tejido conectivo, pueden tener un aspecto muy similar a los mastocitos, que son células fijas del tejido conectivo. Ahora, tenemos que recordar que los basófilos tienen un papel muy relevante en los procesos de hipersensibilidad inmediata. Por ejemplo, procesos fisiopatológicos del asma bronquial o en reacciones alérgicas, ¿ya? Por eso, tanto los basófilos como los mastocitos pueden fijar en sus membranas las inmunoglobulinas tipo E, que son secretadas por las células plasmáticas, gracias a los receptores de alta afinidad que poseen estas células, y que cuando la IgE se fija en estos receptores que poseen estas células en la membrana, llevan justamente a la liberación de sustancias vasoactivas que están relacionadas obviamente a las reacciones o los procesos de anafilaxia, los procesos de hipersensibilidad, ya que en sus gránulos poseen heparina, histamina, heparansulfato y leucotrienos, que son justamente esos mediadores alérgicos e inflamatorios crónicos. Y para terminar esta parte del video, hablemos un poquito sobre los eosinófilos, que representan aproximadamente entre el 1 y el 4% de los leucocitos totales. Tienen generalmente un núcleo bilobulado y gránulos eosinófilos específicos que contienen proteínas, ¿sí?, dentro de los mismos. Generalmente son proteínas larvicidas, o sea, proteínas citotóxicas para cierto tipo de protozoos y parásitos helmintos, o sea, gusanos, ¿sí? De ahí su naturaleza larvicida. Este tipo de células también están relacionadas con reacciones alérgicas, infecciones parasitarias y también procesos inflamatorios crónicos. Por eso, en un hemograma, si vemos una elevación de estos, podríamos asociarlos con este tipo de patologías. O sea, relacionando obviamente la parte clínica con la parte del laboratorio. Bien, vamos a continuar hablando sobre los demás tipos de células en el siguiente video, ya para ir culminando con el capítulo de sangre. Hablaremos en el siguiente video un poco sobre la hematopoiesis, el tipo de diferenciación celular, los mononucleares que nos faltan hablar y las plaquetas, que también son restos celulares importantes de los que se tiene que tocar el tema. Nos vemos entonces en el siguiente video para culminar con este capítulo.